La antigua Birmania se llama hoy Myanmar y está situada en el sudeste asiático. Fue colonia británica hasta que se independizó hace más de medio siglo. Y fue precisamente el héroe de la independencia birmana el padre de esta mujer, Aung San Suu Kyi. La única persona que, estando presa, ha recibido el Premio Nobel de la Paz. La dama birmana, como se la conoce, ha pasado 14 de los últimos 20 años detenida. Desde el 2003, en arresto domiciliario. Confinada en su casa de la avenida Kennedy de Rangún, la antigua capital birmana persevera en la causa de la libertad y la paz para un país con más de 60 millones de habitantes. Sometidos a las juntas militares que desde 1962 se han ido sucediendo en el poder, los birmanos siguen resistiendo y pidiendo a la comunidad internacional que obligue al régimen de los generales a permitir elecciones democráticas y a que el ejército proteja a la población en lugar de castigarla. Los episodios de represión, sin embargo, son difíciles de comunicar, puesto que los militares ejercen una implacable censura. En un escenario donde todas las puertas están cerradas, los jóvenes birmanos intentan utilizar todos los medios posibles para hacerse oír. This is my country, and this is the way it has been for more than 40 years. Este es el testimonio de una gran red social birmana que consiguió la arriesgada proeza de captar lo que estaba sucediendo en las calles con cámaras mini y teléfonos móviles. El valioso documental recoge imágenes y conversaciones de aquellos episodios que significativamente nos muestran cómo, a pesar del peligro, aquel riesgo valió la pena. Hoy en Para Todos Lados me acompaña en el plató la fundadora de Cámaras por la Democracia, la señora Concha Pinós. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Antes de dar comienzo con la entrevista, me gustaría dar un apunte de actualidad. Ayer al atardecer se produjeron al menos 3 explosiones, 9 muertos, más de 60 heridos en la zona de Rangún, la antigua capital birmania, cuando cientos de personas participaban en los festejos con motivo del año tradicional, que se celebra también en la vecina Tailandia. Bueno, la Junta Militar ha atribuido a organizaciones clandestinas de la disidencia a las guerrillas étnicas estas explosiones. Señora Pinós, usted que acaba de llegar de Birmania, ¿cómo está la situación? La situación está muy mal porque la comunidad internacional no está respondiendo a las demandas de la sociedad civil sobre que haya unas elecciones limpias y democráticas. Entonces, cuando todos sabemos que lo inevitable va a pasar y miramos hacia otro lado, pues quizás solo nos quede cubrir la noticia de la tragedia, como pasó en el Nargis o en la Saffron Revolution. La gente quiere elecciones, pero no quiere elecciones con una constitución que se aprobó en el 2008 absolutamente falsa, donde se impide una participación libre de la presidenta Aung San Suu Kyi o de los monjes o de los partidos políticos tradicionales. Quiere otro tipo de sociedad. Para que los espectadores se sitúen también, la campaña de Concha se inscribe dentro de la movilización internacional de Birmania por la Paz, una campaña que tuvo un apoyo decisivo con la concesión del Premio Nobel de la Paz a la líder birmana Aung San Suu Kyi, que aparecía en el vídeo tras la verja de su casa. ¿Ha podido verla? No. Aung San Suu Kyi en este momento está en el hospital, cumple casi 20 años, va a hacer en mayo de arresto domiciliario y su única falta es haber sido legítimamente electa, ¿no? Nadie puede ver a Aung San Suu Kyi. La Junta Militar birmana la tiene en un arresto domiciliario en la casa que alargó el año pasado 1 año y medio con motivo de la entrada del nadador y no sabemos qué va a pasar con ella. Ella está enferma desde hace bastantes años y ahora ha entrado en el hospital por dolencias cardíacas y hepáticas. ¿Y en qué consiste su campaña? La campaña de Birmania por la Paz tiene 3 líneas. La primera es una incidencia política, recordando a nuestros gobiernos, ahora que España tiene la presidencia de la Unión Europea, que no puede olvidar a Birmania, que Birmania ya es un conflicto en toda la región del sudeste asiático. La segunda línea es ayudar a esos millones de refugiados que están cruzando las fronteras. Son casi 12 millones de personas en todas las fronteras de India, Bangladesh y Tailandia. Algunos de ellos son cristianos, son más de 300.000 cristianos que viven en la frontera de India y se comen las ratas para vivir. O los musulmanes de Bangladesh, son 12 millones, de los cuales el 80% son mujeres y niños. UNICEF ayer lanzó un informe de 1 millón de niños sin familia en la frontera de Tailandia. Y la tercera línea de trabajo es entrenar a la sociedad civil para sacar la información real de lo que pasa en Birmania. Ahí se inscribe Cámaras por la Democracia. Claro, usted que acaba de regresar de allí, ¿cuál es la labor que ustedes cumplen?
Sí. Dentro de Birmania lo que intentamos hacer es nutrir a esas redes civiles, empoderarlas, y cuando hablo de redes civiles hablo de iglesias, monasterios, escuelas, de activistas que simplemente por tener un móvil o por querer acceder a Internet serán condenados, ¿no? Entonces intentamos nutrirles con alimento, seguridad, protección, a veces sacándoles si es que están en riesgo, o familiares de los presos políticos, o también con información, dándoles la posibilidad de que filmen, ellos nos pasan este material y así nosotros podemos seguir trabajando. Pero claro, ¿cómo se puede trabajar con un país tan cerrado como es Birmania? Claro, la audiencia tiene que entender que son 45 años de dictadura, que son 60 millones de personas y es un régimen absolutamente totalitario donde está prohibido cualquier tipo de asociación y de libre pensamiento. Es muy difícil trabajar así, pero no es imposible. Hay que recordar que nosotros también padecimos una dictadura y aún así seguíamos trabajando. Lo que hacemos fundamentalmente es entrenar para que los activistas entren y a su vez multipliquen sus acciones dentro de Birmania, y de esos activistas muchos caen, pero no importa, las redes continúan. Claro. Las secuencias del documental que hemos visto antes en el vídeo de presentación son captadas por cámaras de V y teléfonos móvil. Sí. Y bueno, el guión y la realización ha corrido a cargo de un realizador danés. Sí. ¿Cómo han conseguido esa colaboración? Bueno, lo que hace en este caso el realizador danés es un seguimiento de lo que estaba pasando dentro de Birmania. En el momento que él graba era más fácil grabar que ahora, ¿no? ¿Cómo lo sacan? Pues normalmente lo sacamos con tarjetas, esas tarjetas salen con correos humanos que cruzan, por ejemplo, desde Rangún hasta la frontera de Tailandia puede costar aproximadamente 2 meses caminando por la jungla, una jungla que no es de película, está llena de minas antipersonas, está llena de soldados, entonces es difícil sacar esa información. Eso es la parte más sencilla. Otra parte puede ser intentar enviarla a nivel de Internet, pero es muy difícil. Ellos controlan todos los mails, entonces esa es normalmente la vía que utilizamos. ¿Cómo se puede comunicar o establecer, no sé, acuerdos de cooperación con las organizaciones que están allí? Las redes civiles que trabajan en Birmania son fundamentalmente sociedad civil y religiosos, cristianos, budistas, que trabajan pues con correos humanos. Hemos vuelto a una práctica que seguro que la audiencia le suena, ¿no?, de haber vivido en España. Claro, también vemos en las imágenes que los monjes han salido a la calle también a protestar. ¿Piden lo mismo que los jóvenes en Birmania? Claro, hay más monjes en Birmania que soldados. Entonces los monjes lo que están haciendo ahora en el Sokran, que es el Año Nuevo budista, es pedirle a la Junta Militar birmana que sea compasiva, que atienda a la gente, que atienda sus plegarias. Desde los monjes de Birmania, los monjes del Tíbet y los monjes cristianos, podemos decir que los monjes están en primera línea de asistencia humanitaria porque la comunidad internacional no está haciendo lo correcto. La mayoría de la población es budista. ¿Esto influye? No necesariamente. Podríamos decir que el budismo Theravada es más una ética en cuanto a una práctica, que no exclusivamente un budismo más del tipo feudalista o más teocrático. ¿Podemos decir que Birmania es un país pobre o por lo menos nos lo hacen Podemos creer? decir que Birmania es un país tremendamente rico, que las multinacionales, las corporaciones europeas, entre ellas españolas, se nutren de la sangre de los birmanos y que está empobrecido. La población vive con $0,40 al día, pero porque alguien le quita todos sus recursos. Y esos recursos van a nuestros bolsillos. Los españoles tenemos que ser conscientes que nosotros también colaboramos con la Junta Militar. Señora Pinós, ¿qué necesita Birmania? Justicia, necesita justicia a nivel de comunidad internacional, necesita asistencia humanitaria, que las agencias internacionales nos permitan entrar en un cross-border aid y sobre todo necesita que la sociedad civil española le diga a los birmanos que vamos a estar con ellos en este proceso de la dictadura hacia la democracia. En este año creo que se van a producir elecciones en Birmania. Aung San Suu Kyi ya ha dicho que no se va a presentar porque no cree viable que las elecciones democráticas dentro de un contexto de censura como está viviendo Birmania. Y porque le han prohibido específicamente a la Constitución que así lo haga. Aung San Suu Kyi igualmente no necesita presentarse a las elecciones para tener un rol político, porque su rol político y su liderazgo como Nobel de la Paz es incuestionable. Ella conducirá a su pueblo dentro o fuera. Señora Pinós, muchísimas gracias por